Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a proceder a realizar una entrevista al psicólogo Edgar Vaca, persona que nos va a ayudar acerca de temas relacionados a lo que respecta a la psicología clínica, para lo cual voy a darle paso al psicólogo para que nos cuente un poco más acerca de él y después proceder a realizar las preguntas. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, yo soy psicólogo clínico. Tengo una maestría en psicología convención en psicoterapia. Tengo una formación en psicoterapia integrativa. Adicional a eso, estudié dos diplomados, una en sexología clínica y otra en adicciones, con cuatro especialidades, una en criminología, otra en detección para depredadores sexuales, otro en terapia cognitiva conductual para adicciones y otra en suicidio y salud mental. Nos parece muy interesante que tenga de cierta forma un gran background y esto también nos lleva a empezar con las preguntas, ya que como todos sabemos, tenemos siempre algún tipo de motivo, por lo cual la primera pregunta es que, ¿qué fue lo que le llevó a especializarse en su carrera y qué es lo que más le gusta de la misma? El poder ayudar a la gente de una manera muy diferente. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en que cuando tenemos algún tipo de molestia, algún tipo de enfermedad, entonces vamos donde el doctor, nos dan la pastilla y solucionamos las cosas. Pero no vemos más allá de los diferentes problemas que están generando estas incomodidades a los pacientes. Entonces eso me generó y me llamó la atención de la psicología, porque nosotros no damos la atención integral completa, nos preocupamos desde otra perspectiva de los aspectos que están generando ese malestar en ellos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. ¿Qué les está provocando esto? Y obviamente viene como escalón. Si algo le afecta, obviamente va a afectar a las otras áreas en la vida del ser humano. Esto de cierta forma quiere decir que nos vamos a enfocar no tanto en lo físico, sino también ya algo más en un proceso interno que viene a ser parte de cada persona, ya que, como usted mencionaba como ejemplo, el hecho de ir a un doctor es una pastilla y eso funciona para todos, pero hay situaciones en donde que se pueden notar en psicología clínica y es el hecho de que todos son un mundo diferente y de que a lo mejor lo que le sirve a una persona puede ser que no le sirva a otra persona. Me parece muy interesante todo esto y procedemos con la segunda pregunta. Am, Primero que nada, buenos días. La pregunta que he formulado es acerca de qué hace normalmente usted como psicólogo clínico y qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar durante su carrera. Eh, ¿Qué es lo más duro que me ha tocado a mí enfrentar? El trabajar con niños que han sido de alguna manera víctimas de violencia o de algún tipo de violencia, sea física, sexual. Eso es lo más duro que a mí me ha tocado trabajar. O personas con discapacidad en el cual se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en el cual han sido eh, agredidos, han sido víctimas. Eh, Ahí viene un poco la parte en la cual sí trato de conversar con otros profesionales para ver el beneficio del mismo, del beneficio del paciente. Y cuando me llegan esos casos, para mí me resulta muy difícil porque llego eh, a generar una empatía en el cual me doy cuenta de que ellos han sufrido, han pasado por este tipo de malestar y, y de alguna manera el tratar de ayudarles a ellos sí me genera un poco en el que podemos hacer más por ellos. Podemos ayudar de otra manera, pero algunas veces la familia no contribuye, porque como nosotros sabemos, dentro de lo que son las víctimas de violencias, ya sea física, sexual, laboral, de alguna manera sí son las personas más cercanas. Entonces, en el que puedan ellos continuar una denuncia, en el que puedan realizar algún tipo de actividad para eh, castigar al culpable. Entonces, eso sí me hace un poquito complicado el trabajar en torno a estos temas, a estos aspectos.
Ya, muchas gracias. Para que proceda con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, una de las interrogantes que se nos surgió a nosotros es, ¿cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un psicólogo clínico, según usted? Bueno, el psicólogo clínico, nosotros trabajamos de alguna manera en promoción, prevención, damos diagnóstico, tratamiento, seguimiento en torno a trastornos mentales. Obviamente nosotros trabajamos diferentes tipos de problemas, pero nos enfocamos también en lo que son los trastornos mentales y trabajamos con otros profesionales de alguna manera multidisciplinaria. A diferencia que el psicólogo general o solo psicólogo, ellos sí trabajan también, tienen conocimientos, pero tienen que especializarse para, por ejemplo, dar un proceso de psicoterapia. Ellos no están con conocimientos. Lo que ellos sí tienen conocimientos es en hacer counseling, dar de alguna manera una guía o psicoeducación a diferentes problemas que afectan a la salud mental, pero no como tal a trabajar con trastornos mentales, si no tienen una especialización o si no tienen algún tipo de formación para trabajar con trastornos mentales. Ya, muchas gracias por esta aclaración, que sí teníamos una gran duda sobre eso. Para que sigan con la siguiente pregunta, por favor. Ya, muy buenos días. La interrogante que yo le quiero hacer es acerca sobre de cuál es el tratamiento psicológico más efectivo que usted ha determinado durante, no sé, toda su carrera. ¿Sí me podría ayudar, por favor? Ok. Eh, un tratamiento efectivo como tal no hay. Por ejemplo, nosotros a través de la investigación nos hemos dado cuenta que la parte más primordial, antes de enfocarnos, no sé, en algún enfoque psicológico, ya sea psicoanálisis, sea terapia cognitivo-conductual, el humanismo, más que todo, la parte primordial de aprender a trabajar con pacientes es aprender a generar esa empatía, a generar ese rapport con el paciente. Esa es la primera herramienta efectiva que nos va a ayudar. De ahí, consiguiente, de acuerdo a los enfoques que cada persona desea obtener o desea aprender, es como añadiendo para ayudar a solucionar o ayudar al acompañamiento al paciente. Pero como tal, decirle, ¿sabes qué? Esta terapia es buena, estas técnicas son buenas, todas las técnicas son buenas, siempre y cuando eh, se le dé un buen tratamiento al paciente, se vea el beneficio y como nosotros sabemos, primero no hay que dañar al paciente, no hay que generar yatrón. Si generamos una empatía, que es lo primordial, entonces ahí sí podemos escoger nosotros cualquier herramienta psicológica a la cual nosotros estemos aprendiendo, estemos teniendo formación, de ahí empezar a dar un tratamiento como complementario a la empatía. Y lo que pasa es que yo estuve investigando acerca de la terapia cognitivo-conductual y ahí, bueno, pude determinar que es una intervención psicológica con más evidencia científica. Y no sé cómo podría determinar o diferenciar de las otras diferentes métodos que existen en la psicología clínica. Ya. Nosotros sabemos que el psicoanálisis es donde empezó a formarse lo que es la psicología. ¿Sí? Si nosotros hablamos con profesionales, de alguna manera la formación integrativa sí he aprendido de estos enfoques, pero nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, el psicoanálisis, si hablamos con profesionales del psicoanálisis, ellos nos van a dar las razones del consciente e inconsciente, las terapias adecuadas para el paciente desde el enfoque que ellos consideran efectivos. ¿Sí? Si nosotros hablamos de la terapia cognitiva conductual, sí, hay mayor evidencia. ¿Por qué? Porque es más directa. Nosotros tratamos de guiarle al paciente. Nosotros tenemos en la terapia cognitiva conductual el paso 1, paso 2 en resolución de conflictos. Primero analizar el conflicto, dar otras alternativas, tratar de ver algunas otras respuestas para poder solucionar. Por ejemplo, ahí viene el ABC de Ellis, en donde determinamos el problema. Entonces, ya vienen pasos.
Sí, obviamente se nos hace más efectivo y la mayoría de profesionales toma la terapia cognitiva conductual porque ya vienen pasos dados, ¿ya? Por ejemplo, el humanismo no vienen con pasos. El humanismo nosotros aceptamos a la persona tal cual es y a medida de que él va elaborando su discurso, va elaborando su historia de vida, nosotros vamos conversando, vamos guiando, vamos acompañando en ese relato. ¿Sí? Entonces, como yo les mencioné antes, no es el enfoque en realidad lo que le ayuda a la persona, sino es la capacidad nosotros empática que tenemos con el paciente, en el cual él se sienta cómodo en expresar, en poder sacar todo ese diálogo que de alguna manera se encuentra reprimida, y ahí empieza él a generar el primer paso para sanar esas dificultades. Muchísimas gracias por solventar mi duda y a continuación vamos con la última pregunta. Bueno, como sabe, nosotros pedimos esta entrevista porque somos de primer semestre, por lo que estamos recién comenzando y tenemos aún nuestras dificultades y nuestras dudas. Por lo que la última pregunta quiero que sea relacionada con qué consejo le daría a un estudiante que recién comienza a estudiar lo que es la psicología. Eh, para todas las personas que empiezan a estudiar esta carrera, a medida de que va el proceso, vamos a nosotros dándonos cuenta de algunas dificultades, de algunos problemas que nosotros hemos tenido, ¿sí? Y como inicio para ustedes, primerito, y es lo que yo en su mayoría he conversado con los profesionales, eh, uno mismo ir a tratamiento psicológico para poder continuar con la carrera, para poder continuar con lo que es el proceso de aprendizaje. Y posteriormente, sí, llegan a ya tener el título, pero empiezan a hacer diferentes tipos de actividades como es el voluntariado. De alguna manera, el voluntariado nos ayuda a poder tener mayor experiencia. Una vez culminada la carrera, poder especializarse, porque nosotros salimos de la carrera así, como psicólogos clínicos, tenemos conocimientos de todas los enfoques de las terapias que existen, la terapia humanista, la terapia cognitiva conductual, parte del psicoanálisis, pero de ahí viene el especializarnos nosotros en qué corriente nos gustaría trabajar. Porque la mayoría, y eso yo me he dado cuenta a nivel profesional, que hay profesionales que salen de la carrera y empiezan, sí, a trabajar, y eso a mí me enorgullece porque empiezan a darle, pero no tienen un conocimiento como tal de hacer un proceso psicoterapéutico completo. Entonces, sí sería bueno de que una vez que salgan de la carrera, continúen con los estudios. Nuestra carrera no es algo que nosotros ya salimos con el título y nos quedamos ahí, damos tratamiento. A nivel de la medicina, a nivel de la psicología, cada vez van renovando, cada vez hay que ir actualizándonos, seguir leyendo, seguir especializándonos, y ahí nos va a ayudar nosotros para dar un excelente tratamiento al paciente. Porque si es que salimos y nos quedamos en ese stand-by, ya tengo mi título, entonces de alguna manera nos genera ese conocimiento en el que ya hasta ahí podemos generar iatrogenia con el paciente. Y yo he tenido pacientes que han llegado con diferentes dificultades, por profesionales que no continúan aprendiendo más. Entonces yo sí les invito, nuestra carrera es complicada porque nosotros vamos a trabajar mucho lo que son los aspectos personales de los pacientes, la psique del paciente. Entonces nosotros cada vez, o sea, terminamos, hay que seguirnos estudiando, hay que seguir especializando, hay que seguir cursos para cada vez seguir teniendo mayor conocimiento de acuerdo al enfoque que ustedes quieran tener, especializarse en ese enfoque, saber cómo es un proceso psicoterapéutico para el beneficio de acuerdo a cada corriente la cual desean seguir, para más que todo por ustedes y también por el paciente, porque para nosotros siempre es el privilegio del paciente, porque no hay que dañarle al paciente. Ese sería. Muchas gracias. O sea, usted lo que prácticamente nos está diciendo es que combinando nuestra carrera, sigamos lo que es una
o sea, profundizando con nuestros estudios mediante, ya puede ser, como dice, el voluntariado, lectura, porque sí, hasta ahora lo que hemos visto, sí nos ha recomendado varios libros que son muy importantes, que nos pueden llegar a ayudar a posterior. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por solventarme con esa duda. Bueno, como duda adicional, algo que me llamó mucho la atención es el hecho de que se mencionó de que para realizar una terapia muchas veces no se está del todo capacitado. Entonces, mi pregunta como tal sería de que qué tanto o cuáles podrían ser las consecuencias, a qué nivel, si moderadas o graves, el hecho de que una persona no pueda o no tenga todo el conocimiento necesario para brindar un tratamiento adecuado. Generan iatrogenia. Como yo le mencioné, yo han llegado a consulta pacientes en el cual llegan con mayor dificultad, con mayores interpretaciones que ha tenido el psicólogo en base a los problemas que ellos presentaban, en el cual les genera incomodidad, les genera de alguna manera mayor alteración a nivel emocional. Entonces, esos pacientes llegan totalmente descompensados. Y sí, yo trato de conversar. ¿Y cuál es el profesional con el cual se hacía atender? Porque siempre me llega el psicólogo. Tal persona me dijo que no servía para nada o presentaban diferentes diálogos del cual el psicólogo yo decía, ¿cómo un psicólogo puede decir eso? Pacientes víctimas de violencia, en el cual ha dicho, pero entonces es parte del hogar la violencia. ¿Dónde está la parte de nosotros en el que podemos decir eso? Nosotros no podemos decir eso está bien, eso está mal. La persona va conociendo y de acuerdo a las experiencias, siempre y cuando no le cause daño, ellos van dándose cuenta. Nosotros no interpretamos lo que estos están haciendo. Entonces, ahí viene la parte en la que la mayoría de profesionales que este rato están saliendo, eh, bueno, y no se especializan, se quedan en esos conocimientos. Por ejemplo, ustedes tienen y van a aprender lo que son las corrientes. Van a aprender lo que es la terapia cognitivo-conductual, el humanismo, el psicoanálisis, pero un proceso como tal tiene diferentes pasos de acuerdo al enfoque. Y esa es la parte en la que la mayoría no genera un mayor conocimiento. Bueno, yo quiero ser terapista cognitivo-conductual, me encanta esa carrera, ese enfoque, ya, entonces tengo que aprender a hacer una empatía de acuerdo a ese enfoque. De acuerdo a esa corriente, ¿cómo yo puedo generar esa empatía? Se podría Para no generar una iatrogenia o una interpretación a los pacientes y no generar mayor malestar en ellos. Se podría considerar que esto viene también a ser algo, dependiendo, como usted decía, ¿no? De la corriente que decida seguir esa persona, porque a lo mejor igual, digamos que una persona se especializa en algo y después quiere tratar de replicarlo, de aplicar en otro campo. Esto también pienso que debería ser algo que no se debería realizar, ya que por algo se llegan a tener especializaciones y como usted mencionaba, más cursos, más información, adquirir experiencia, ganar más conocimiento que pues quiera que no nos va a ayudar en nuestro proceso, ya sea de preparación tanto universitaria como profesional. Entonces eso, espero que todas las dudas que a través de las preguntas que se realizaron hayan quedado establecidas, hayan quedado un poco más claras y pues nada, agradeciéndole por haber aceptado realizar esta entrevista y por dejarnos un poco más claro lo que viene a ser con relación a la psicología clínica, su enfoque y qué es lo que se debería considerar. Mejor gracias a ustedes por la entrevista y sí recomendarles en que toda persona es única. Toda persona, la experiencia de vida de, por más que sean gemelos, va a ser diferente. Y nosotros no enfocarnos en la persona, sino en cómo él relata esa historia, en cómo él se presenta durante esa historia. Y de acuerdo a eso, brindarle la mayor aceptación al paciente. Porque esa es una de las dificultades que han tenido algunos profesionales, en que llega un paciente con diferente dificultad, con diferente problema, y nos genera esa aceptación. Nosotros no le aceptamos como un ser individual en el cual está sufriendo.
aunque sean mínimos los problemas, pero está sufriendo. Entonces, aprender a aceptar a las personas, aprender a generar una empatía, y ahí en generar, aprender a ser empáticos, desde con la familia y después con el resto. Y les doy las gracias a ustedes por esta entrevista. Entonces eso sería todo y como dije, espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Gracias de mi parte también y de la parte de mis compañeros.